Yo creo que lo que hacen es tomar determinados lugares, zonas, donde efectivamente hay mucha gente con necesidad y a partir de ahí empiezan a llamar. Son llamados múltiples. Lo que tiene que tener claro todos los argentinos es que ni el Ministerio de Desarrollo Social, ni el ANSES, ni ningún área del Estado llama nunca a nadie para decirle que tiene determinado de dinero a cobrar y que tiene que ir al cajero y que tiene que hacer tal trámite y tal otro. No, se aprovechan de la necesidad, lo hacen permanentemente, le van sacando de datos a la persona a medida que van hablando y en muchos casos lo que ha pasado, y hemos tenido denuncias, es que efectivamente fueron al cajero las personas y después de ahí les quitaron dinero, les vaciaron parte de su cuenta. Es un modus operandi similar a los secuestros virtuales. La realidad es esa, como decía bien el ministro, de a poco le van sacando los datos y es así que después se pueden hacer con grandes sumas de dinero, ¿no? A ver, Amira. Sí, claro, ministro Amira Hidalgo lo saluda, un placer. Con respecto a esto que usted nos está diciendo, lo que estamos escuchando, también hay que alarmar sobre la cantidad de denuncias que ustedes están recibiendo hoy por hoy y que ustedes además también están haciendo una denuncia con respecto a este tema, ¿no? Para poder brindar de alguna manera un alivio a toda la gente que nos está escuchando en estos momentos y con todo lo que usted nos está diciendo. Absolutamente, y que todos tienen que estar muy atentos y tener mucho cuidado. Hemos tenido casos de personas que las hicieron, que estaban muy lejos de un cajero, zonas rurales, que casi viajaron 4 o 5 horas a un cajero. ¿Hay un número de denuncias que ustedes tinen hoy en el ministerio o no saben las cifras? No, no lo tengo en la cabeza, pero sí se los puedo pasar, digo, mañana los puedo pasar porque nosotros tenemos un ámbito donde las denuncias que recibimos, que son seguramente algunas, habrá gente que corta y directamente no hace nada, todas nosotros las tipificamos. Es después difícil hacer el seguimiento porque nadie sabe de qué número lo llamaron, la verdad que es esa, pero realmente, más que nada, lo importante, y yo trato de salir en los medios para plantearlo con claridad, es que nunca nadie, de ninguna oficina del Estado, no solo del Ministerio de Desarrollo Social, de ninguna oficina del Estado va a llamar a una persona para decirle que tiene dinero para cobrar y que vaya al cajero a hacer tal o cual procedimiento. Eso es clave, subrayémoslo y repasémoslo y lo voy a repetir. Nunca ninguna entidad del Estado te llama por teléfono para decirte que tenés un monto a cobrar. Ni la ANSES, ni el Ministerio, nadie. Ninguna entidad de ningún tipo, cuando alguien hace un trámite tiene un número de expediente y lo va siguiendo. Nunca nadie va a llamar y va a decir, mire, usted tiene para cobrar tal dinero, tiene que ir a tal lado, vaya al cajero. Cuando se trata de esas situaciones es evidente que alguien que quiere hacer una trampa aprovechándose de tanta necesidad de tanta gente que la pasa mal. Daniel, también hay mecanismos, yo también la sumo acá a la doctora Tamara Besares, que es especialista en muchas cosas, pero en IFE también. Digo, se utiliza mucho el instrumento del IFE para también estafar. Y también están haciendo a domicilio estas estafas para robar. No es para estafas, también utilizan el mecanismo de engaño para que te acerques o que bajes de tu edificio si es que vives en el edificio o salgas de tu casa si es que vives en casa, para decirte que tienen que completar algún tipo de documentación porque fuiste beneficiado con el IFE. ¿Te llegan denuncias cruzadas también respecto de lo que es ANSES? Sí, sobre todo exactamente con el tema del IFE. La otra aclaración también que vale es que nunca nadie va a la casa de nadie a pedirle datos. O sea, si nadie de ningún área del Estado, ni Ministerio de Desarrollo Social, de ningún área del Estado, va a ir a la casa de una persona a pedirle datos. Cuando, por ejemplo, la gente se inscribía en el IFE y había datos que faltaba completar, tenía que hacerlo directamente a través de la página web, de manera virtual. Nunca nadie va a ir a la casa de una persona a decirle, mire, usted para cobrar falta este dato, falta este otro. Hay que ser muy cuidadosos. La verdad que hay mucha gente que la pasa mal, hay mucha gente angustiada y en ese contexto los vivos van proliferando. Pero la claridad que tienen que tener todos es que nunca nadie va a llamar por teléfono ni va a ir a la casa de parte de ninguna oficina del Estado, no solo del Ministerio de Desarrollo Social, para para plantear ni el IFE, ni ninguna transferencia de dinero, ni que nadie tenga que ir a un cajero, nada de ese estilo. Tamara, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Augusto? Me gustaría consultarte, te llegan siempre muchas consultas acerca del IFE y los pagos y la fecha de calendario, cuándo se cobra y cuándo no se cobra, y todas las problemáticas que acarrea esto. ¿También te llegan denuncias respecto de cómo algunos personajes intentan estafar en esta situación? Sí, hay muchas consultas al respecto. Me han comentado que los han llamado y les han solicitado datos personales. Esto era al principio de la pandemia, o sea, incluso ANSES es muy cuidadoso con esto del cuento del tío, porque hay en ANSES publicadas, si ustedes van al Instagram de ANSES, una placa donde dice que no tienen que divulgar información personal, y que solamente se van a comunicar de forma por correo electrónico o vía mensaje SMS. Son las dos formas que ANSES tiene para acceder a los datos de las personas. Además, ANSES
todo lo hace a través de la clave de seguridad social, CUIL y clave de seguridad social. Incluso muchos de los beneficios de IFE otorgados, como se otorgaban desde un celular que no correspondía a la persona, se daban de baja automáticamente. No sé si se acuerdan al principio cuando hablábamos del IFE 1, IFE 2. Como mecanismo de seguridad para garantizar que el dinero no vaya a otra cuenta. Claro, esto ya viene de hace mucho y entonces ANSES cerró todo lo que podría ser delictivo o tendiente a delinquir. Entonces me parece, esto es por lo general delitos que vienen de los privados de su libertad. La gente lo que tiene que prestar atención es que cuando es un número desconocido, por lo general le toca a la gente mayor. Entonces, son todas cuestiones que se van sumando en estos delitos electrónicos o delitos telefónicos vía de la pandemia, que son las nuevas formas delictivas que estamos viendo ahora. Tenías, mientras hablaba el ministro, asistías y me decías, ¿tenías una consulta para el ministro? La consulta era esa, si tenían alguna información, si habían sido delitos de los privados de su libertad, de que generalmente se hacen, ahora todos tienen celular por la pandemia, entonces por lo general se hacen desde las cárceles o de las alcaldías. No, eso no lo sabemos. En realidad, la gran mayoría de los casos se llaman desde un teléfono que sale como privado, desconocido, con lo cual es dificilísimo después hacer el seguimiento. La persona hace la denuncia, nosotros tomamos la denuncia, hacemos la denuncia, pero es muy difícil después tratar de interpretar de dónde surgió, porque en todos los casos, no en la mayoría, sino en todos los casos, aparece como número privado o desconocido. Es difícil saber de dónde sale. Sí, claro, que directamente ese número privado o desconocido no deja registro de cuál es el número, ¿no? Eso Claro, es puntualmente la tramoya, por así decirlo. Claro, por eso nosotros hacemos denuncias, hacemos el seguimiento, pero es muy difícil en la investigación, porque efectivamente la persona lo que muestra es un celular en donde aparece estuvo hablando con alguien desconocido. Y encima no se le puede devolver esa llamada, ¿no? Los peligros están absolutamente ahí, al tacto, ¿no? Con el celular Por eso directamente. La clave es tener mucha claridad de que nadie, no solo el Ministerio de Desarrollo Social, ANSES, ninguna otra oficina del Estado, nunca llama para decir que tiene plata y que alguien tiene que ir a un cajero, ni va a la casa para decir usted tiene que completar tal o cual trámite. Efectivamente, cuando se inició el IFE, que la gente se inscribía y no sabía si entraba o no, ahí hubo muchos vivos dando vuelta, como se planteaba recién. A ver, quisiera, ya que te tengo telefónicamente, consultarte acerca de los beneficios que hoy por hoy está otorgando el Ministerio de Desarrollo y si están teniendo en carpeta ampliar para un sector o para el mismo algún beneficio adicional. Y en el caso de que sí, ¿de qué manera lo comunicarían? Sí, una cosa antes, simplemente para terminar el punto anterior. Sí. Yo lo que sugiero es no tentarse, que cuando uno le dicen, mire, somos el ministerio tal plata, cortar la comunicación. Porque cuando alguien se tienta, después siguen, le dan máquina, y como en este caso decías vos, 8 minutos. Es decir, cuando uno va continuando la conversación, se hace como una cosa fluida que va entrando en confianza. Con lo cual mi sugerencia es que cuando a alguien lo llaman para decirle que le van a dar dinero y que tiene que ir a un cajero de parte de algún organismo del Estado, automáticamente corte la comunicación, pues no hay manera de que eso suceda. Perfecto. Digo, más allá de eso, nosotros tenemos varias acciones. Una es la tarjeta alimentaria, que llega a 1,5 millones de familias. Ahora estamos ampliando, haciendo un corte al 30 de junio, para las madres que tienen chicos menores de 6 años, para las mujeres a partir del 3er mes de embarazo y para las personas con discapacidad que tienen asignación. Tal cual se decía antes, el mecanismo siempre lo hacemos a través del ANSES y a través de mensajes de texto del ANSES, siempre es así, tal cual decían antes de los distintos mecanismos que tiene el ANSES. Nosotros ahora en los próximos días tenemos un conjunto de nuevas tarjetas de familias porque cuando arrancamos la tarjeta alimentaria, la base la tomamos al 31 de diciembre, y vamos a hacer un corte de una nueva base a marzo, ahí nos agarró la pandemia. Ahora estamos haciendo el corte al 30 de junio, es decir, hay nuevos nacimientos, nuevos embarazos, y entonces madres con chicos menores de 6 años, mujeres a partir del 3er mes de embarazo y personas con discapacidad que tienen asignación, hay cerca de 200.000 tarjetas más que se va a comunicar para que las personas retiren la tarjeta claramente. Daniel, pero todo ese proceso es, como se decía antes, con el mecanismo de mensaje de texto a través del celular. ¿Me repasás todos los requisitos que tendrías que completar para poder adquirir la tarjeta? La tarjeta nosotros cruzamos la base de datos del ANSES, cruzamos la asignación universal por hijo. Ahí tomamos madres que tienen chicos menores de 6 años,
mujeres a partir del tercer mes de embarazo y personas con discapacidad que tienen asignación, y automáticamente nosotros enviamos el mensaje. No es que la gente se inscribe, sino que ya tomamos la base de datos que es el ANSES. ¿Tenés que ser Después desocupado? Tiene que ser una persona que no tiene trabajo formal, efectivamente, que no tiene trabajo formal. Todo lo que nosotros... Yo soy el ministerio del 40% del sector informal, es decir, todo lo que trabajamos nosotros tiene que ver con personas que no tienen trabajo formal. El plan Potenciar Trabajo para máquinas y herramientas, el sistema de crédito no bancario, el RENATEP, que es un registro donde la gente se registra y puede acceder a monotributista social. Se anota como monotributista social, es monotributista, durante 2 años no tiene que pagar ningún tributo y tiene factura para producir y vender. Todos los mecanismos que nosotros encaramos, el registro de comedores, todas las políticas que tenemos nosotros, siempre remiten a las personas que no tienen trabajo formal, Sí. las personas que están en situación de informalidad. Ministro, con respecto a este tema que usted está hablando de la tarjeta alimentar, ¿qué va a pasar con los jubilados? ¿Se les va a dar, se les va a otorgar este beneficio? No hay nada definido, nosotros siempre evaluamos poder ampliar la tarjeta alimentaria a distintos sectores. Hoy no hay nada definido y sí lo que tenemos es, continuamos, como decía antes, sobre todo con madres con chicos menores de 6 años. Pero lo están analizando igualmente para los Nosotros jubilados. Analizamos distintas alternativas, personas con discapacidad, jubilados, niños hasta 12 años, siempre analizamos distintas alternativas, vamos siguiendo la situación. Hay 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria en la Argentina, estamos cubriendo distintos mecanismos, la cobertura más grande es la tarjeta alimentaria y vamos siempre analizando distintas situaciones, pero hoy no hay nada definido. Gracias. ¿Tamara? Sí, ministro, básicamente se habló de extender la tarjeta alimentaria a las madres solteras, a las familias monoparentales y extenderla incluso hasta los 12 años de edad. Hoy es hasta los 6 años, como usted estaba diciendo, a los beneficiarios de la AUH y la AUE. ¿Se sabe algo de eso? ¿Se pudo analizar? Lo mismo que decía antes, no hay nada definido, nosotros vamos evaluando todas las situaciones. Yo estoy siguiendo todos los días la situación en Argentina y vamos ampliando cobertura. Hoy llegamos a 11 millones de personas con la tarjeta alimentaria, transfiriendo fondos a las provincias y a los municipios, entregando alimentos de manera directa, a través de los comedores escolares, que se duplicaron los fondos, y descentralizando a 3.000 comedores que le transferimos el fondo y el propio comedor es el que compra alimentos. Esa es la situación hoy, siempre evaluamos ampliar la tarjeta alimentaria, pero hoy objetivamente no hay nada que esté definido. No, y respecto de los plásticos de la tarjeta, porque hoy se están abonando con los beneficios de AUH, AUE, lo que estaba diciendo es que van a entregar más plásticos a los beneficiarios. Claro, efectivamente. Nosotros, la tarjeta alimentaria son 1,5 millones de familias. 1.300.000 tienen el plástico. Hay 200.000 que no llegamos porque justo nos tomó la pandemia. Fuimos distribuyendo después puerta a puerta directamente la tarjeta alimentaria con distintos mecanismos. Ahora tenemos un nuevo padrón al 30 de junio y con este padrón al 30 de junio lo que estamos haciendo básicamente es que va a haber 200.000 tarjetas más plástico que van a acceder las familias. Siempre estamos hablando de una tarjeta solo para comprar alimentos, cualquier tipo de alimentos. Nuestra sugerencia es leche, carnes, frutas y verduras. Fantástico. Sí, ¿algo más? No, solamente si esto se beneficiaría con el certificado digital de hechos vitales, porque va a estar en un futuro el cruzamiento de datos más agilizado. Sí, absolutamente. Además nosotros hemos desarrollado una app para que hoy la tarjeta funciona por POSnet directamente, la gente va y compra directamente en un comercio que tenga POSnet, pero ya desarrollamos una app que próximamente la vamos a presentar, y es que el comerciante se va a bajar una aplicación en el celular, la persona que tiene la tarjeta también iba a poder comprar directamente y van a poder vender todos los comerciantes grandes, chicos, medianos, el que tiene una huerta. Acá el Plan Argentina contra el Hambre, además de apuntar a la cobertura alimentaria, apunta a 2 cosas más: a la buena nutrición, y por eso yo les pido a todos los medios de comunicación que nos ayuden con la insistencia en el tema de leche, carnes, frutas y verduras, y también a la producción de alimentos y a que los pequeños productores tengan chance para vender directamente. Daniel Arroyo, muchas gracias.